El chileno Jorge Edwards, Los convidados de piedra. Jorge Edwards nació en Santiago de Chile en 1931 y es uno de los autores más importantes de la literatura contemporánea en lengua española. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Chile y en los Estados Unidos. Entre 1957 y 1973 ocupó diversos cargos diplomáticos en América y en Europa. Novelista, ensayista y autor de cuentos y memorias. Sus libros han sido traducidos al alemán, al francés, al italiano, al portugués y al japonés, y ha recibido, entre otros importantes galardones, el Premio Nacional de Literatura de Chile y el Premio Miguel de Cervantes. Jorge Edwards falleció en el año 2023 en Madrid. Y abajo de la dedicatoria de este libro hay una nota muy interesante redactada por Jorge Edwards que dice así: para desengaño del lector, debo advertirle que todos los personajes y las situaciones de esta novela son completamente ficticios. En la escritura procuré respetar el trasfondo histórico y utilicé materiales que me proporcionaba la memoria personal o ajena. Pero estos fueron transformados por el tiempo y por los sueños, por la distancia de los años y por el deliberado exilio. La novela se presenta con las apariencias de una crónica, pero la crónica y también su cronista no son más que una invención literaria. Este libro hay que recordar que fue publicado en España en el año 1978, cuando Jorge Edwards estaba exiliado en nuestro país. Bueno, y esta novela, Los convidados de piedra, hay que decir que es una novela difícil, pero inolvidable para el lector que llega hasta el final de sus páginas. Los convidados de piedra es un título áspero y duro, como la historia que nos cuenta Jorge Edwards. Una novela que va a reflejar la historia de Chile desde 1890 hasta el golpe militar de Pinochet de 1973, pero en la que el transcurso del tiempo no va en paralelo con la mentalidad de los protagonistas, encerrados en sí mismos y en su cómodo círculo, personajes más propios del siglo XIX que del XX, que no se dan cuenta de lo desfasado de sus actitudes y de lo que sucede alrededor. Viven felices en su pequeño mundo. No son Los convidados de piedra, como ya os dije, una novela fácil y agradable de leer. Edwards nos va a mostrar las vísceras podridas de su país. Pieza a pieza construye un tapiz del Chile de aquellos tiempos, pero al final vamos a comprender que este tapiz está completamente apolillado. El tema fundamental es la evolución, o mejor dicho, la falta de evolución social en aquel Chile. Este es un relato ideal para conocer mejor la historia de aquel país y de los personajes políticos que lo dirigieron. Así van a surgir los nombres de Balmaceda, Ibáñez, González Videla, Alessandri, Aguirre Cervá y otros. Y de su extrema división social. Tenemos a una pequeña clase burguesa, oligárquica, indiferente a las aspiraciones de otros grupos sociales. Esta indiferencia se va a convertir en un auténtico dique y al final todo va a estallar. El relato se desarrolla entre La Punta, un lugar de veraneo cerca de Valparaíso, y la propia capital, Santiago. En La Punta se forma un grupo de jóvenes locales y veraneantes, que son los protagonistas del relato. Estos jóvenes alcanzarán la madurez en la época anterior al golpe de Pinochet, y en cada uno de ellos se reflejará las distintas actitudes de las élites chilenas ante la situación política. Hijos de poderosos serán precisamente los venidos a menos los que radicalizarán su postura. Para asombro de los demás, Edwards no se guarda nada para mostrarnos la mezquindad de este grupo social, solo interesado en el mantenimiento de su posición. Sus miras están concentradas en el placer, la diversión y el dinero fácil, y el mantenimiento del estatus, a veces a costa de vender su propio patrimonio. Pero son un grupo unido, tienen intereses comunes y sabrán lo que hacer cuando el viento sople en contra.
Esta es una narración densa, compleja, exigente con el lector, con constantes saltos en el tiempo. Hay un narrador central, pero los otros protagonistas también nos contarán lo que acontece. Así y todo, Edwards nos va dando detalles para saber dónde estamos, con un tono que a veces se torna casi grotesco, como de una pesadilla. El lector es testigo de la acción, pero le resulta tener empatía por alguien en esta historia. La violencia contenida, el desprecio, la burla, el falso cristianismo, las apariencias, la lujuria, forman un todo verdaderamente repulsivo. Es quizás esta la idea que Edwards nos quiere transmitir, pero aquí no hay ningún camino que nos lleve a la libertad. Edwards es también crítico con la ingenua época de Allende. Esta novela ocupa un espacio histórico parecido al de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, pero mientras ésta se concentra en asuntos de familia y después del golpe aún queda alguna luz, en los convidados de piedra solo hay amargura y venganza, y al final los burgueses seguirán con la fiesta, impertérritos, frente a una violencia que saben que nunca les van a afectar. Los convidados de piedra tienen también algo en común con las novelas españolas que muestran la situación antes de nuestra guerra civil, las tensiones sociales como fuerzas tectónicas que llevan al sangriento terremoto. Con una atmósfera opresiva y asfixiante, Edwards realiza un ajuste de cuentas con su propia clase social, plena de adjetivos y con largos párrafos. Edwards nos lo muestra todo. No frivoliza sobre las raíces de los problemas de Chile, que como país es también protagonista. Un país en el que se nos dice que nunca pasa nada. Esa densidad en el texto puede hacer dudar al lector, pero la paciencia tendrá su recompensa. El abanico de temas e ideas se va concentrando desde la fiesta de la primera página hasta la fiesta de la última, con imágenes tan potentes como la invitación a los criados para que brinden por solo una vez por el triunfo del golpe, o el epitafio de Don Marcos: fui malo, pero no tanto como los buenos. Una frase en la que se desnuda a nuestros protagonistas. Un argumento muy interesante sobre este fondo tormentoso. Una radiografía de aquel Chile, muy recomendable para los seguidores de la literatura iberoamericana, aunque no es el ideal para iniciarse en ella. Aquí no hay realismo mágico. Lo que tenemos es la realidad pura y dura y sin contemplaciones. Esto es lo que nos muestra Jorge Edwards con esta estupenda Los convidados de piedra. No os dejéis llevar atrás por la densidad de la lectura. Si seguís pasando las páginas, si las seguís leyendo, os vais a dar cuenta de que merece mucho la pena y que os va a mostrar a un gran país que es Chile. Bueno, pues esto es todo desde La Coruña en una tarde gris y fría. Gracias.